Muchas gracias, señor presidente. No voy a perder mucho tiempo con esto, pero a su señoría el Partido Socialista le diré que de nuevo nos han soltado ustedes un mitin esta tarde y acusar de leer leyendo es bastante poco original. El Tribunal de Cuentas, efectivamente, señor Miranda, el auto de inadmisión del que usted nos ha hablado y el informe de la IGAE pueden decir eso, pero la Audiencia Nacional y Anticorrupción están investigando este contrato por algo. Yo comienzo por darle a usted la bienvenida a esta comisión. Como le han explicado las normas, no voy a incidir en ellas, simplemente le diré que creo que está siendo bastante conciso, pero yo le pido que lo siga siendo en la respuesta a mis preguntas y también que si considero que ha sido respondida se lo diré, porque tenemos poco tiempo para muchas cosas de las que hablar. Sabe que el propósito nuestro en esta comisión es saber la verdad sobre si existieron responsabilidades políticas en la trama de corrupción que rodean algunos contratos públicos adjudicados por el Gobierno de Sánchez durante la pandemia. Algunos de estos contratos, como le decía, están siendo investigados por la Audiencia Nacional y, en concreto, uno en el que usted intervino. Yo respeto su presunción de inocencia, sé que usted no está siendo investigado, pero creo que tiene usted muchísima información que facilitar. Señor Miranda, en primer lugar, ¿usted es funcionario público? ¿Es técnico de la Administración Civil del Estado? Soy funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Sí. De acuerdo. ¿Usted trabajó en el Museo Reina Sofía antes de empezar a trabajar en ADIF? Sí. Y en ambas instituciones usted tiene responsabilidades en materia de contratación. Sí. Bueno, aquí más en ámbito personal, pero derivan algunos contratos, como digo, lo de los EPIs normalmente y demás. De acuerdo. Como ya ha contestado a otra compañera, usted comenzó a trabajar en ADIF el 1 de octubre de 2018. ¿Y quién le nombró? Se lo digo porque en una conversación entre Coldo García Izaguirre y Joseba aseguran literalmente que lo metió Ábalos. ¿Es así? A mí me nombró la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. De acuerdo. Por lo tanto, ¿se considera usted una persona de la confianza de Isabel Pardo de Vera o de José Luis Ábalos? A Ábalos, como he dicho anteriormente, solamente le conocí dándole la mano en un acto institucional una vez que le había accedido al cargo. No tengo ningún tipo de relación ni personal ni profesional con él. ¿Y a qué cree que se debe esa conversación entre los hermanos García y Izaguirre diciendo que usted era un hombre de Ábalos? Se lo tendrá que preguntar a ellos. Sí, muy bien. ¿Ha preparado usted su comparecencia con alguien? ¿Alguien de ADIF? ¿Alguien del Ministerio de Transportes? No. ¿Con Isabel Pardo de Vera? No. ¿Ha hablado con ella recientemente? Creo que hace unos días que he hablado. Bien, hace unos días. Muy bien. ¿En los días de la pandemia usted acudía a ADIF a trabajar a diario? Normalmente sí, tuve un periodo en que me contagié y tuve que recluirme en casa, pero sí, normalmente. En circunstancias normales usted trabajaba presencialmente, imagino que con pocas personas, no creo que acudieran demasiadas en aquellos días a trabajar. El porcentaje mayor de gente que estaba en oficinas se le dio teletrabajo y coincidíamos puntualmente con otro personal, pero bastante residual. ¿Y mantenían reuniones diarias, presenciales, telemáticas? De los tres formatos, dependiendo de las circunstancias, porque no todo el mundo estaba trabajando en la oficina y demás. ¿Con Isabel Pardo de Vera, en concreto, usted mantenía reuniones presenciales? Alguno debo haber mantenido. ¿Hablaba con ella a diario? Me refiero en concreto a los pocos días que duró la tramitación de este contrato. ¿Usted hablaba con ella a diario sobre este contrato? La gestión del contrato estaba, como he dicho anteriormente, yo era el que la coordinaba, puesto que correspondía a mi ámbito de competencias, y luego había conversaciones con el director general financiero, el secretario general, el subdirector de prevención de riesgos laborales, el director de contratación, y puntualmente le informaba. Con la presidenta también. Bien. ADIF celebró un contrato con la empresa de la trama con soluciones de gestión por 5 millones de mascarillas y por importe de 12,5 millones de euros. ¿Usted se considera responsable de la adjudicación de este contrato? ¿Qué entiende por responsable de la adjudicación? Por responsable de la adjudicación. Soy el que firmé la declaración de emergencia. La declaración de emergencia. Vamos a repasar algunos hitos del contrato. ¿Quién firmó el contrato con soluciones de gestión? Pues quiero recordar que fui. ¿Usted? ¿Con qué representante de soluciones de gestión? Pues mi interlocución era con Íñigo, pero no sé si era creo que es tal Escorial. La firma es con Escorial, sí, con Escorial Senante. Y nos ha dicho antes que no lo conocía y no lo volvió a ver. O sea, nunca lo ha visto, quiero decir. Como no conozco, firmo muchos contratos y no conozco a las personas. Lo sé. Me refiero a si lo ha visto con posterioridad a la firma del contrato. No. ¿Quién certificó el inicio de ejecución del suministro? Pues no
no tengo el detalle ahora mismo. Usted, el 22 de abril. ¿Quién firmó el certificado de buena ejecución del contrato? Pues probablemente yo. Usted, el 4 de agosto, y afirmó textualmente que había sido ejecutado con arreglo a condiciones y satisfacción de quien suscribe, es decir, de usted. ¿Quién firmó la declaración de emergencia? Yo. Junto con Isabel Pardo de Vera. ¿Y quién firmó la adjudicación del contrato a la empresa de La Trama? No entiendo. ¿La adjudicación del contrato? Porque creo que me correspondía a mí la firma de la adjudicación. No, por cuantía la firmó, por cuantía, ¿verdad? perdón, sí, Isabel correcto, Pardo de sí, Vera. sí, sí, Por lo tanto, repasando los hitos del contrato, ¿qué responsabilidad cree que fue suya y qué responsabilidad fue de Isabel Pardo de Vera? No entiendo la pregunta porque esto es una cuestión de competencia. Hay una parte que yo tengo que... Bueno, es una cuestión de competencia y, en consecuencia, de responsabilidad, señor Miranda, porque en eso consiste, claro, las competencias que uno asume, en concreto en un cargo público como el que usted ocupa dentro de una empresa pública, usted tiene competencias y, en consecuencia, una responsabilidad. ¿Quién cree que tiene la responsabilidad de la adjudicación de este contrato a Soluciones de Gestión? Yo soy el firmante, el proponente del contrato. Un momento, señoría. El señor Miranda, ¿puede levantar un poquito más la voz? Que es que me indican que no se oye. Vale, vale. Acercarse Perdón, a... sí, Gracias. que creo que estoy demasiado lejos del micro. No sé si está entrando en un debate conceptual. El que firmó el contrato fui yo. Por lo tanto, ¿se considera usted responsable de la adjudicación de este contrato? Asumo la responsabilidad de la firma del contrato como asumo de esta, como del resto de contratos que firmó en mi cargo. Sí. Bien. ¿Le manifestó Isabel Pardo de Vera alguna inquietud sobre el contrato? Lo que le dije antes, las dos premisas que tenía era que había que asegurar el suministro de las mascarillas y hacerlo en el menor tiempo posible, pero eso era una autoimposición que tenía yo también porque teníamos que proteger a nuestros trabajadores. Sí, eso lo entiendo. Me refiero a que si ella le contó en algún momento que se sentía presionada. Isabel Pardo de Vera ha declarado, y lo conocemos por los medios de comunicación, que se sintió presionada por José Luis Ábalos y por su gabinete. Dice textualmente: Koldo era muy insistente y contactó con ella en muchas ocasiones, siempre en nombre del ministro de Transportes, entrecomillado recogido en medios de comunicación. Le vuelvo a preguntar, ¿usted era consciente que la presidenta Adif estaba sufriendo algún tipo de presión? Las únicas dos premisas que me trasladó la presidenta son las que he dicho anteriormente. O sea, usted hablaba constantemente con ella. Ella dice que se ha sentido presionada porque recibía constantes llamadas del gabinete, en concreto de Koldo, y nunca le dijo que estaba recibiendo estas llamadas. Hablábamos de la necesidad de tener las mascarillas cuanto antes y de que se asegure. ¿Pero le dijo que estaba recibiendo llamadas del gabinete? No recuerdo que me dijese eso. No lo recuerda. Tiene usted la obligación de decir la verdad, se lo recuerdo. Sí. Yo le tengo que creer. Pero resulta... No me he trasladado. De hecho, el papel de un buen jefe en general es saber, en su caso, porque no es lo que me está diciendo, no voy a pronunciarme sobre un tema que usted me está leyendo una noticia, o sea que la validez que tiene esto de veracidad es la que puede tener, pero en todo caso no es... No, yo simplemente le puntualizo una cosa. Además se los he traído a los senadores del Partido Socialista porque el saber no ocupa lugar. Están aquí copiados, transcritos textualmente informes de la UCO. Yo interpreto que evidentemente yo no tengo esos informes, entiendo que los periodistas sí, y algunos de ellos están, por ejemplo, en el diario El País, el ABC, El Independiente, El Mundo. No voy a perder tiempo con esto. Algunos informes de la UCO están transcritos en los medios de comunicación y usted lo sabe tan bien como yo. Vamos a hablar de la solvencia de la empresa, señor Miranda. Yo creo que a usted podemos considerarle un experto en contratación. Bueno, no sé. Lo pienso, sí, porque se ha dedicado a contratación muchos años y además tiene una formación por la que podemos considerar así. Es más, usted tiene también formación como experto en comercio exterior. Con estos antecedentes y esta formación, ¿a usted no se le ocurrió hacer una mínima comprobación de la solvencia de la empresa? Me he explicado antes. Primero, el artículo 120 de la Ley de Contrato del Sector Público no requiere la comprobación de la solvencia técnica y económica. Entendimos que estaba comprobada por la vía de hecho, a través del hecho de que ya nos comunicasen que las mascarillas estaban siendo remitidas el día que firmamos la declaración de emergencia. No es un requisito y ya lo dejó de manifiesto aquí, además, la presidenta del Tribunal de Cuentas. No es un requisito, pero desde luego no está prohibido. Usted tiene una enorme experiencia en contratación. Supongo que siempre procura atender a la solvencia de la empresa con la que contrata. En este caso no lo hizo. La actividad social de la empresa no coincidía con el objeto del contrato. Usted ha dicho que había muchos casos así. Creo que sí. ¿El 80% ha dicho de empresas que ofrecían? Pues le voy a decir una cosa. El Tribunal de Cuentas
recopiló los 27 contratos sobre material sanitario que Adif adjudicó en esos momentos, en esos tiempos de pandemia. De todos ellos, solamente en un caso, la actividad de la empresa no coincide con el objeto de contrato. Dígame cuál, imagíneselo. El de soluciones de gestión. Usted podría haber comprobado que la empresa no tenía facturación el año anterior a la pandemia, pero no en la compra de material sanitario, en ninguna otra actividad. Facturó 0 euros con 0 céntimos. Y si usted hubiese por lo menos satisfecho su curiosidad, que a mí me parece algo bastante básico buscarlo en Google, por cierto, algunos responsables de contratación de administraciones autonómicas socialistas lo han declarado en medios de comunicación, que ellos sí lo pusieron en Google y que por eso no contrataron. Usted hubiese descubierto que esta empresa tenía problemas de corrupción en el extranjero, en concreto en Angola. ¿Usted por qué no comprobó la solvencia? ¿Por obediencia? ¿Porque le habían dado ya una instrucción concreta? No me dieron ninguna instrucción concreta. ¿Por interés? Es que, de verdad, una persona de su experiencia no me puedo creer que no hiciera ni una mínima comprobación de su solvencia. Creímos que estaba cubierta con el hecho de que ya estaban enviándonos las mascarillas. ¿Perdone, repite? Creímos que estaba cubierta la comprobación de la solvencia técnica y económica con el hecho de que las mascarillas estuviesen saliendo el mismo día que firmamos la declaración de emergencia. Y de hecho, y le vuelvo a leer el párrafo del auto de inadmisión, lo que no cabe apreciar es que la empresa adjudicataria presentara algún vicio que pudiera afectar a la legalidad de haber contratado con ella, por la vía de emergencia autorizada, un suministro que, como se ha visto, fue capaz de entregar. Los aviones cambiaban el rumbo en pleno vuelo, señor Miranda. Que a usted le dijeran que estaban saliendo de allí no es suficiente para no comprobar la solvencia. Y, en mi opinión, no está usted resultando muy convincente. Pero voy a pasar a otra materia. La Oficina Antifraude de la Agencia Tributaria se dirigió a ustedes, Adif, a principios de 2022 pidiendo información. Ustedes remitieron un informe y dijeron que habían contratado con esta empresa, que, insisto, no tenía ningún tipo de experiencia en estas operaciones, en base a que era proveedor de puertos del Estado. ¿Usted esto lo confirma? No me consta el envío de esa documentación. Creo que es como he explicado, era uno de los elementos que permitieron elegir las soluciones de gestión para el cumplimiento del contrato, pero no me puedo pronunciar sobre algo que desconozco. Vamos a ver, agentes de la UCO de Policía Judicial se personaron en la sede de Adif el 26 de mayo de 2022, hace 2 años, fueron recibidos por Fidel Corral, director adjunto al presidente, Guillermo Martínez de Simón, secretario general, y por usted mismo. Es decir, con esto, ustedes ya sabían en el año 2022, el Ministerio de Transportes, que este y otros contratos estaban siendo investigados por la UCO y por la Agencia Tributaria. Por eso ustedes mandaron esta información requerida a la Oficina Antifraude. Pusimos toda la información que nos requirieron a su disposición. ¿Lo comentó con alguien del Ministerio de Transportes? No recuerdo haberlo comentado con nadie. ¿Es creíble? ¿Usted cree que es creíble? O sea, que va a la UCO a su despacho y usted no se lo comenta a nadie, el Ministerio de Transportes. Pero probablemente haya sido alguien, no sé si es el Secretaría General o Fidel Corral, que se lo haya puesto de conocimiento del Ministerio. Pero usted no sabe si lo pusieron en conocimiento del Ministerio. ¿Usted no habló con nadie de subsecretaría? No. Bien. En ese informe de la UCO al que hago referencia, usted puso de manifiesto la imposibilidad de entregar algunas de las comunicaciones que guardaban relación con el contrato, pero se comprometió a entregarlas a la mayor brevedad. ¿Las entregó? Sí. ¿Unos días después? ¿Unos meses después? Unos días después. Unos días después. ¿Y de qué comunicaciones se trataba? ¿Eran correos electrónicos con Coldo? ¿Comunicaciones de algún tipo con Coldo? Con Coldo no tengo ningún tipo de comunicación. ¿Tampoco con el ministro? No. ¿Qué comunicaciones no estaba usted en condiciones de entregar ese día? Supongo que las que había que recuperar, porque estábamos hablando de 2 años antes. ¿Y usted habló con los servicios técnicos? ¿Se lo recuperaron? Y se puso en un pendrive y se envió a la... Que se quedara nada por el camino, imagino. No me consta, no me encargo de esa gestión. Bien. Bueno, usted sabe perfectamente que en el día de ayer hemos tenido conocimiento de importantes novedades a través de los medios de comunicación que de nuevo transcriben literalmente un informe de la UCO muy reciente, de hace unos días. Yo exactamente no sé de cuándo. Lo han reflejado los medios de comunicación en el día de ayer. Se trata del análisis de correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil que revelan, entre otras cosas, que los responsables de puertos del Estado estaban escandalizados con la adjudicación a soluciones de gestión. ¿Usted no se escandalizó en ningún momento? ¿Nada de lo que le pasó a lo largo de la tramitación del contrato le llamó la atención? Sabiendo lo que sabe ahora, ¿usted volvería a contratar con esta empresa? Probablemente se volvería a hacer los mismos trámites que se hicieron en su momento. Bien. Según la UCO, en este mismo informe existen correos electrónicos que prueban que Ábalos tenía conocimiento
directo de los contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión. ¿Usted facilitó información para que el señor Ábalos tuviera ese conocimiento? No. ¿A Koldo García Izaguirre? No. ¿Le consta quién lo hacía? No. ¿Usted le facilitaba información a alguien, aparte de a su superior, interpreto? No. ¿A Isabel Pardo de Vera no le decía cómo iba la ejecución del contrato? Le informaba de las entregas porque estábamos preocupados precisamente. No solo de las por la- entregas, de los pasos que usted dio antes de que se formalizara la adjudicación. Pues no, fue un proceso bastante natural, como digo, en una reunión donde, valorando las diferentes ofertas y las situaciones de cada uno, se optó por lanzar los dos contratos. Y Bien, las dos la UCO también declaraciones de considera, según hemos conocido, en los medios de comunicación que tanto Ábalos como Koldo recibían y reenviaban información a la empresa, en concreto a Íñigo Rotaeche. ¿Recibió usted algún correo de esta naturaleza? No. No. ¿Tiene usted una dirección de correo personal del señor Ábalos? No. No. Tras el análisis de estos correos electrónicos, también concluye la UCO que la empresa Soluciones de Gestión tenía conocimiento de que iba a resultar adjudicataria de este contrato al menos 3 días antes que el propio organismo adjudicador. Bien. ¿Usted no sospechó que la empresa ya sabía, tenía más datos incluso que usted? No. ¿Nunca le llamó la atención? ¿En los contactos que usted estaba teniendo con la empresa? No. De hecho, cuando pedimos las ofertas el día 26 de marzo, valoramos las diferentes ofertas. El día 27 de marzo, alrededor del mediodía, si no recuerdo mal, o a principio de la tarde, se firman las declaraciones de emergencia y una vez firmadas se les remiten a las dos empresas adjudicatarias para que inicien la tramitación de la contrata. Bien, pero después de la firma del contrato ustedes tienen lo que la UCO llama varias comunicaciones internas de donde empiezan a cerrar los aspectos más concretos del contrato. ¿Usted no era consciente en esa interlocución que había alguien que sabía más que usted? No. ¿De verdad no le llamó la atención? Es que no era consciente, no me puede llamar la atención algo que desconozco. La UCO también señala que el subsecretario de Transportes, que todavía sigue en el cargo como usted desde aquella época, Jesús Gómez García, dijo en primer lugar que con Koldo García Izaguirre mantenía una relación estrictamente profesional y también declaró que no había participado ni directa ni indirectamente en la adjudicación de los contratos, tanto a Puertos del Estado como a ADIF. Pero, según hemos conocido en el día de ayer, parece que mintió en su declaración, porque la Guardia Civil cree que existen indicios suficientes como para apuntar a la subsecretaría, considera que asumió un rol clave en la contratación y dice textualmente que parece ejercer como correa de transmisión entre la esfera próxima al ministro y los organismos adjudicadores. ¿Está usted de acuerdo con la UCO? No me voy a pronunciar sobre un tema que desconozco. Sí que lo conoce. Yo le estoy preguntando si usted cree que la subsecretaría del ministerio del que depende la empresa en la que usted trabaja tuvo un rol clave en los contratos, entre otros el que usted celebró. Lo desconozco y no creo ni descreo nada. No tengo que pronunciarme porque no estamos aquí para opinar sobre cuestiones que... No le estoy diciendo que opine. Lo que le digo es que la UCO considera que la subsecretaría fue correa de transmisión. Pues tendrá que convocar aquí a la UCO porque yo desconozco la cuestión. A la UCO no le puedo llamar, ya me gustaría. Vamos a hablar de Javier Sánchez Fuentefría. Era entonces director general de organización, dependía de la subsecretaría, hoy es nada menos que director general de presupuestos en el Ministerio de Hacienda. En este informe de la UCO también dice textualmente que él asumió la interlocución con ADIF y con Puertos del Estado. Usted esto sí que lo sabe. La Dirección General de Organización e Inspección, como he dejado claro antes, es mi canal habitual de trato para todos los ámbitos de mi competencia con el Ministerio. Con lo cual, con Javier Sánchez Fuentefría y después de Javier Sánchez Fuentefría, por el ámbito de la competencia y por las materias de las que se ocupa la Dirección General de Organización e Inspección, es el interlocutor habitual. Esto no bien, es entonces era su contacto, usted le informaba puntualmente, es lo que dice el informe de la UCO, usted le informaba puntualmente. Me informaba en el sentido de que se puso en contacto con nosotros para recabar las cantidades que eran necesarias para el contrato de Puertos del Estado, para comunicarme las cantidades del reparto del pedido que habíamos hecho nosotros. O sea, son temas de logístico perfectamente normales. ¿Y usted por qué me ha dicho antes que no informaba a nadie de subsecretaría? Ahora me está diciendo que sí. Se refería al subsecretario. Ahora No, he dicho subsecretaría, he sido muy cuidadosa en eso y está grabado. Subsecretaría, señor Miranda. Usted informaba de cómo iba avanzando la tramitación del contrato a una persona de la subsecretaría del Ministerio. Perdón, de la tramitación del contrato, no, la ejecución del contrato en cuanto a la llegada de los envíos de las mascarillas. Esto no solo no me lo ha dicho a mí, sino que a la UCO parece que también se lo dijo. No sé si le van a tener que volver a llamar. Mire, yo voy a terminar. Yo tengo la duda, le voy a preguntar, ¿usted todo esto lo hizo, insisto, por pura obediencia o por interés? A usted le dijeron con quién tenía que contratar y usted
siguió los pasos, Creo lo que hizo creo que he sido legalmente claro al según el principio Tribunal de eso. Cuentas, pero la Audiencia Nacional está me deja investigando este responder. contrato. Sí, por supuesto que lo dijo. Estaba terminando de formular creo la que he pregunta. sido claro antes de que se adoptó con los criterios que teníamos en ese momento, con la información que teníamos en ese momento, la información más racional que se pudo tener en ese momento. No tuvo indicación al respecto en ningún sentido. Y nadie le dio nada a cambio. No. Bueno, pues yo considero, señor Miranda, que lo que ha quedado claro es que el contacto de la trama con Adif era usted, y no lo digo yo, lo dice la UCO. Yo no tengo más preguntas que formular. Señor presidente, cedo el testigo.